¿Qué tal, familia YouTube? El secreto de la felicidad reside en tener libertad. Pero para tener libertad tienes que ser valiente. Tienes que luchar por esa libertad. Tienes que tomar acciones. Si no, lo más probable es que alguien te la quite, la pierdas. Personas, elementos, efectos del entorno hagan que no tengas esa libertad. Entonces, el secreto de esa felicidad consiste en ser valiente y tomar acciones. Que es contrario a cómo vive la mayoría de la gente, de forma pasiva, esperando que algo ocurra por ellos, ¿no? Consumiendo miedo que les produce parálisis. Parálisis significa no tomar acción, que es lo contrario a lo que estábamos hablando. Entonces, por eso nunca pueden tener libertad, nunca llegarán a ser felices. O aceptan su miseria como una manera de medio ser feliz. Pero estoy seguro de que vosotros sois diferentes. Porque si estáis viendo estos vídeos, entiendo que estáis intentando aprender, estáis intentando mejorar. Ese es mi propósito, la razón por la que los hago también. Estamos en el mismo club y algo de lo que aprendéis lo aplicáis, tomáis acciones. Si solo veis vídeos como entretenimiento y no hacéis nada, estáis perdiendo el tiempo. Y si consumís vídeos que os hacen estar en miedo, que produce parálisis, inacción, y obviamente no tomáis acciones, tampoco vais a conseguir esa libertad ni esa felicidad. Con lo cual también está perdiendo el tiempo. Así que tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos entregando nuestro activo más importante. Nuestro activo más importante no es el tiempo. Tampoco es el dinero. Es la atención. Porque una persona con mucho tiempo y distracciones consigue peores resultados que una persona con poco tiempo y una capacidad de concentración absoluta. ¿Vale? Así que espero que reflexionéis sobre esto y seáis conscientes de a quién le dedicáis vuestro tiempo, cómo dedicáis vuestro tiempo y especialmente vuestra atención. Vale, hoy quiero hablar de algo importante, ¿vale? Porque justo esta semana que obviamente pues teníamos un poquito de ruido, miedo, ya hay gente que ve Bitcoin caer de los 60.000, dice, ya os dije que esto es una estafa, ¿no? Mercados con correcciones y tal. Bastante divertido. Quiero que refresquemos algunas de esas ideas que hablamos a principio de año, principio de 2024, donde hablábamos de por qué personalmente creía entonces que este año era un año muy favorable, muy positivo para acciones de tecnología, criptomonedas. Y si recordáis aquel vídeo, hablábamos de que estábamos comenzando un nuevo ciclo de liquidez. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿vale? Quiero mostraros algo. Este es un artículo del Financial Times. Hablaba de cómo la liquidez posiblemente a nivel global aumentaría en 2024. Y es bastante interesante. Tienen aquí el Global Liquidity Index. Este índice, ¿vale? Es diferente al que vamos a hablar luego después, pero este Cross Border Capital supuestamente calcula los flujos de entrada, salida, capital, no solo bancos centrales, sino a nivel particular, corporativo, etc. Y es muy interesante porque obviamente venimos de un periodo en el que la mayoría de los países, bancos centrales, gobiernos, han estado eliminando cierta liquidez con esa subida de tipo de interés, que ya sabemos que han hecho pico a nivel global, ¿vale? Estamos hablando en términos generales, no estamos hablando de Estados Unidos o de Europa, estamos hablando a nivel global. Y sabemos que a continuación, después de ese pico, ¿vale?, vamos a un nuevo ciclo en el que posiblemente la liquidez aumenta, ya sea por reducción de tipo de interés, lo cual facilita el acceso a capital, ¿vale?, que la gente pueda consumir más, endeudarse, las empresas también, invertir y tal, o ya sea por políticas de facilitación de liquidez por bancos centrales, impresión de dinero, QE o lo que sea. Vale, esto es un poco lo que se estimaba. Se estimaba que ya habíamos hecho suelo
en ese periodo de disminución de liquidez y comenzamos un nuevo ciclo. Entonces, si sabemos eso, sabemos que vamos a un nuevo ciclo de liquidez. Obviamente esto lleva tiempo, no es cuestión de meses ni de semanas, puede llevar bastante tiempo. Aquí podéis ver cómo se estima que hasta 2026, razón por la que os decía que es probable que la próxima recesión sea por esas fechas, en torno a finales de 2025, 2026, todavía está por ver, va a depender de lo que hagan los bancos centrales. Vale, pero más o menos podemos estimar y saber un poco hacia dónde vamos. Y ese es el problema, mucha gente está tan atrapada en la noticia del día, en el ruido y en el miedo del momento, que no saben dónde están ni hacia dónde van. ¿Vale? Por eso es tan importante apagar ese ruido. Y concentrar nuestra atención en lo que importa. Lo que importa es el mapa de ruta en el que estamos. Entonces, si sabemos que vamos a un ciclo de mayor liquidez, esa mayor liquidez suele producir dos efectos adversos, que son tus enemigos principales. Uno es la devaluación de las monedas. Tu dinero, la moneda la que sea, cada vez te permite comprar menos cosas. Y por otro lado tenemos otro enemigo que es probable que volvamos a ver, que es el de la inflación. ¿Vale? Entonces, si sumamos devaluación más inflación, estás jodido. Tu dinero cada vez va a valer menos. Y eso es algo que tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que ser conscientes. Aquí en este artículo de comienzos de 2024 hablaba de que a nivel global estimaban de que hubiese un crecimiento del 9%. ¿Vale? Pues la liquidez sigue creciendo como un 9%. Cuando vamos a ver el Liquidity Index, pero calculado con los bancos centrales, en base al balance de los bancos centrales, como veis aquí, la Fed, Tesorería, Banco Central Europeo, Banco de China, Japón, Inglaterra y otros, ¿vale? Lo que vemos es cómo la liquidez ha ido creciendo, lo cual ha hecho que también los mercados sigan creciendo. Si sabemos que la liquidez está creciendo en torno a un 9%, digamos un 8% de media anual, y que eso conlleva devaluación de las monedas, razón por la que los activos suben más y te dan esa sensación, esa falsa sensación de que, bueno, es que las cosas, obviamente, pues ahora las acciones valen más, las casas valen más, todo vale más, ¿no? También debido a la inflación. Pero la realidad es que con la misma moneda cada día compras menos que hace unos años. Entonces hemos dicho 9%, 8% de media de incremento de liquidez, que eso tiene un efecto devaluativo de la moneda. Si a eso le sumamos una inflación de un 4% de media a nivel global, estamos hablando de, como mínimo, tienes que generar un 12% al año para estar por encima de esos dos enemigos que tienes, que son la devaluación y la inflación. Entonces estamos jodidos. La mayoría de la gente no va a ser capaz de generar un 12%. Mucha gente tiene ese sentimiento, ¿no? Esa idea falsa de, bueno, es que tengo una cuenta en el banco, me paga un 5%, pues por lo menos estoy ganando algo. Estamos hablando de que estás perdiendo un 12% al año. Estamos hablando de que el SP500 hay años que tampoco generan 12%. Estamos hablando de que lo más probable es que sigas perdiendo pasta, ¿no? Si vamos a ver estos datos de Statista, ¿vale? Para que no digáis que me los invento yo, de 1971 a 2024, porcentaje anual de retorno de distintos activos. Acciones de media un 10%, lo que os decía, a veces ni siquiera llegamos a un 12%. Commodities un 8%, oro menos del 8%, mercados emergentes 6 y algo, bonos 5.9%, efectivo un 4%. La gran mayoría de los activos ni siquiera te permiten estar por encima de ese 12% del que estamos hablando. Y habrá años que puede ser mucho peor, ¿no? Más de un 12%, años inflacionarios, como hemos visto en 2022, etc. Estamos hablando de media, a nivel global. Obviamente muchos países van a tener impactos mayores, menores. No estamos hablando de Venezuela, por ejemplo, Argentina, etc. Pero daros cuenta
la devaluación y el efecto inflacionario, cómo les empobrece cada vez más rápidamente, ¿no? En esos países. Si de media estamos hablando de que tienes que conseguir un 12% para estar por encima de este efecto inflacionario y de devaluación, estás jodido. A no ser que tomes acciones, a no ser que desarrolles habilidades, conocimientos que te permitan generar más de ese 12%. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros no os suben el sueldo un 12% anual. Estoy seguro de que ninguna cuenta bancaria os paga un 12%. Estoy seguro de que la mayoría de los fondos tampoco ni siquiera generan un 12% de manera anual, de manera consistente. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos jodidos. Depende de nosotros. Tienes que tomar acciones. Luego tenemos otra opción. Bitcoin. En la historia de Bitcoin hemos tenido años muy jodidos y años malos, pero de media ha generado más que el SP500, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí el Global Liquidity Index basado en los bancos centrales, damos cuenta como cuando sube la liquidez, los mercados también están subiendo. Y ahora el mercado lo que están es esperando ese nuevo ciclo. Saben que la subida de tipo de interés ya se han acabado. Saben que ahora vamos a un nuevo ciclo en el que va a venir más liquidez y por eso el mercado, que siempre va 6 meses por delante de la noticia del día, ya está subiendo. Igual que lo hacen otros activos, ¿no? También hemos hablado antes el oro, también sube más que la liquidez, y también Bitcoin, ¿no? Pero si de media tenemos que hacer un 12%, tienes dos opciones. O trabajar en negocio, habilidad que te permita generar más de un 12%, haciendo trading es posible, pero es difícil. O tenemos el amigo Bitcoin, que hasta ahora ha sido capaz de superar a todos estos activos. Entonces, sabiendo que el sistema está programado para que cada vez sea más pobre, que los países solo saben crecer a base de endeudamiento y de liquidez, ¿qué es eso? Más endeudamiento, lo cual lleva a devaluaciones e inflación, tienes pocas opciones y tu libertad depende de las acciones que tomes. Y en base a esas acciones y a la libertad que consigas, así serás de feliz o no. Así que tu felicidad depende de ello. Depende de ti. Hasta luego.